Bueno, buenas noches. Es un placer poder compartir de nuevo con ustedes esta noche. Continuaremos nuestra corta exposición sobre la segunda carta de Juan. Y la semana pasada adentramos esta carta corta viendo cómo Juan priorizó la verdad y cómo la verdad es central para la vida cristiana. Y tenemos que recordar de nuevo la situación que estaba aconteciendo. Parece que unos falsos maestros estaban perturbando a una señora y a sus hijos, y el apóstol Juan estaba ayudándolos en saber cómo debían responder ante semejante situación y amenaza. Sin embargo, en esta noche no vamos a tratar todavía con la explicación que Juan da de cómo lidiar con los falsos maestros todavía, ni explicarnos cuál fue la esencia de su falsa doctrina. Por ahora, él va a dirigirse a la práctica de la verdad y la necesidad de amar. Toda la carta se concentra en explicar cuán relevante es la verdad en toda la vida cristiana, que la verdad es central. Y la prioridad de la verdad no puede ser sobreestimada. La verdad debe ser central en nuestras vidas. La verdad tiene que ser nuestra prioridad, tanto como iglesia, como familias, como cristianos. La verdad nunca puede ser relegada a una cuestión menor. Sin embargo, hay quienes hoy piensan que no debemos enfatizar la verdad en lo que ellos consideran desproporcionadamente. Hay quienes creen que es un error dar tanta prioridad a la verdad y que debemos simplemente enfatizar más el amor. El amor es lo que debe gobernarnos, ellos dicen. Según ellos, el amor es bello, mientras que la verdad es conflictiva. El amor debe minimizar la verdad. Tristemente, hay quienes creen que existe un conflicto o una división entre la verdad y el amor. Pero como vamos a ver, no existe tal conflicto. Nunca es necesario reconciliar a los buenos amigos. Dios ha unido la verdad y el amor de una forma singular que será claramente expuesta en este estudio. Esta noche vamos a estudiar la práctica de la verdad y particularmente la importancia de vivir en conformidad a la verdad y en especial la relación que existe entre la verdad y el amor. Entonces, el título de este estudio es La práctica de la verdad. Y veremos cómo la práctica de la verdad se manifiesta en dos maneras sencillamente. Primero, andando en la verdad, y segundo, amando a los demás. Andando en la verdad y amando a los demás. Y por último, veremos la conexión que Juan hace entre la verdad y el amor y cómo estos dos no están en conflicto. Mi esperanza y oración es que verán la unión que Dios ha establecido entre la verdad y el amor y que podemos practicar con mayor intencionalidad y de nuevo la verdad. Entonces, ¿por qué no leemos toda la carta de Segunda de Juan nuevamente debido a que no es muy largo? Segunda de Juan, empezando en el versículo 1. El anciano a la señora escogida y a sus hijos a quienes amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz serán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre
como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa, ni le saludáis, pues el que le saluda participa en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Entonces, para esta noche solamente vamos a mirar los versículos 4, 5 y 6. El inicio de este cuerpo de la segunda carta de Juan. Y entonces, primeramente vamos a mirar andando en la verdad. Leemos otra vez el versículo 4. Mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Juan inicia el cuerpo de su carta expresando su gozo y la razón por lo cual él puede estar gozoso. Juan tiene mucha alegría con lo que está viendo en algunos de los hijos de la señora escogida, y su gozo radica en que algunos hijos están andando en la verdad tal como recibir el mandamiento del Padre. Este versículo nos ayuda a reconstruir el trasfondo histórico de la situación de la señora y su familia de la siguiente manera. Los falsos maestros, quienes habían esparcido después de salir inicialmente de la iglesia, ahora estaban intentando regar su falsa doctrina. Por lo tanto, no sabemos quiénes, pero algunas personas de la familia o los mismos hijos determinaron enviar a Juan unos mensajeros, quienes eran los hijos de la señora, para comunicarle a Juan la situación y recibir de parte de él una respuesta. Es en aquel encuentro que Juan se entera de la situación y escribe la carta a la señora. Evidentemente, lo que Juan vio en algunos de los hijos de la señora escogida era una conducta que conformaba a la enseñanza que habían recibido. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad. Algunos de los hijos estaban andando en la verdad y por eso Juan podría regocijarse de ver su madurez y su conformidad a las escrituras. Ahora, esto no necesariamente quiere señalar negativamente de una forma indirecta a la señora, diciendo como sutilmente que algunos de sus hijos que no están andando en la verdad. Más bien es Juan dando testimonio de que algunos de sus hijos están andando en la verdad y animar a la señora con esta realidad. Siempre debe haber gozo cuando vemos personas cercanas a nosotros andando en la verdad. Para Juan, era algo tan importante que incluso él escribió en su tercera carta, en el versículo 4, no tengo mayor gozo que este. ¿Cuál es el mayor gozo que Juan pudiera tener? Oír que mis hijos andan en la verdad. Eso es precioso y una aplicación sencilla es que debemos tener gozo para las cosas que realmente importan. Muchas veces, tristemente, tenemos un gozo carnal y nos emocionamos por las cosas que son temporales y no somos entusiasmados por lo que es de un valor eterno. Debemos tener mucho gozo y alegría cuando vemos a hermanos y hermanas en la fe andando en la verdad. Y cuanto más cuando son familiares nuestros o incluso nuestros propios hijos. Eso debería realmente traernos gozo, traernos alegría. Que el Señor nos ayude a gozarnos por lo que debemos gozarnos. Y ahora hacemos una pregunta en cuanto a la conducta de esos hijos. ¿Cómo es esto de andar en la verdad? Nuevamente, la verdad es la palabra de Dios. La verdad es el conjunto de la doctrina revelada en las Sagradas Escrituras por el mismo Dios. Siempre debemos recordar que la Biblia presenta la presuposición que solamente hay una verdad y que aquella verdad es absoluta y que es única. Por lo tanto, andando en la verdad tiene que ver con una vida en conformidad a la palabra de Dios. La figura de dicción de andar en la Biblia siempre está en relación con la conducta. E incluso hay algunas traducciones en inglés que traduzcan la palabra andar como vivir. Ahora es importante saber que todos estamos andando. La Biblia presenta
a toda la humanidad como quienes andan de alguna forma u otra. Y Juan en su primera carta escribe que solamente hay dos formas de andar. Hay quienes están andando en las tinieblas y hay quienes están andando en la luz. Pero aquí andando en la verdad tiene que ver con vivir según la Biblia. Andar en la verdad es la vida práctica y continua de un creyente de conformarse a las verdades de la revelación divina. Y es importante recordar lo que escribió el salmista en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra de Dios es clara en cuanto a sus mandamientos y sus advertencias. Andando en la verdad es viviendo a la luz de la palabra de Dios. Es decir, no hay invenciones o opiniones humanas que dictan cómo un creyente debe vivir, sino que hay una dependencia total en cómo la Biblia dice que debemos vivir. Sus pasos son fieles según la palabra. Sus pasos son santos según la palabra. Sus pasos son verdaderos según la palabra. Quienes andan en la verdad se evidencian porque son aborrecidos por el mundo. No son amados por este mundo. Son como contracorrientes. Quienes andan en la verdad se manifiestan por ser totalmente diferentes a lo que estamos viendo en la corriente de este mundo. Y bien ha dicho también Salomón en Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Alguien que está andando en la verdad no confía en su propio entendimiento como una fuente fiable de verdad, sino que busca la única y verdadera fuente de la verdad. Andando en la verdad es simplemente andando en la voluntad revelada de Dios. Míralo de esta forma. Lo que Dios manda es su mandato. Lo que Dios prohíbe es su prohibición. Lo que Dios ama es lo que ama. Lo que Dios odia es lo que odia. Lo que Dios valora es lo que valora. Lo que Dios afirma es lo que afirma. Lo que Dios condena es lo que condena. Y lo que Dios promete es su esperanza. Aquel que anda en la verdad se distingue por conocer la verdad, por andar según la verdad, por practicar la verdad. Aquel santo bien ha aprendido a seguir el ejemplo de Esdras, quien había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla. Su vida es una vida caracterizada por la verdad de Dios, andando en la verdad. Así es como se ve la práctica de la verdad, el primer punto. Pero el segundo punto, amando a los demás, amando a los demás. En el versículo 5, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan ahora se dirige a la señora para poner en primer lugar lo que él quiere recordarla. Juan enfatiza que lo que él está escribiéndola no es algo nuevo, no es algo que ella nunca había escuchado, sino que por lo contrario, es un principio fundamental para el cristiano. Juan no está escribiendo un nuevo mandamiento. Es el mismo mandamiento que siempre han recibido desde el inicio. Pero ¿cómo así? ¿Desde el principio de qué? ¿Desde el principio del mundo? ¿O desde el principio, por ejemplo, del ministerio de Jesús o de la iglesia? ¿Qué es lo que Juan está queriendo decirnos? Juan estaba refiriendo al tiempo desde el principio, desde el inicio de la salvación misma de cada individuo que está leyendo su carta. La Señora escogida de sus hijos. Y Juan, de hecho, va a repetir esta misma expresión en el versículo 6. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio. Está volviéndolos a los pasos iniciales, a las primeras instrucciones que habían recibido en cuanto a la vida cristiana. Y el mandato que Juan tiene en mente
es de amarse los unos a los otros, que nos amemos unos a otros. Y obviamente no es un nuevo mandamiento, no es algo novedoso. De hecho, fue dado por Jesús a sus discípulos. En Juan 13:34 leemos Jesús explicando a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Ahora, es claro que el mandato de amar a los demás no fue ni siquiera nuevo cuando Jesús lo dio a sus discípulos, aunque él lo dice un mandamiento nuevo. Pero es evidente que Dios lo había dado, de hecho mandado, inicialmente en Levítico 19:18, cuando él explicaba y mandaba a su pueblo: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces el mandato no es nuevo, pero la novedad del mandato que Jesús dio a sus discípulos y a la iglesia fue la calidad o la cualidad de aquel amor con que ellos debían amarse los unos a los otros. Nuevamente, Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Y qué es el aspecto nuevo del mandamiento? Pues parece en la comparación que él da, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. La medida ahora del amor cristiano es el amor de Cristo. Allí es la novedad del amor y del mandamiento, que es un amor incondicional, constante, sacrificial e incomparable. Y podríamos decir mucho más en cuanto a lo que caracteriza el amor de Cristo. Pero es claro, de esta manera debemos amarnos los unos a los otros. Y Juan, escribiendo a la señora, le dice así: y ahora te ruego, señora, nuevamente algo que hemos mirado desde el inicio de la carta. Juan está escribiendo con humildad, con una amabilidad hacia la señora y a sus hijos, rogándola. Mira, no es necesario mandarlo, sino que es suficiente recordarla por medio de un ruego lo que es necesario, esencial. Aún teniendo la autoridad para mandarla, Juan una vez más se despoja de su potestad y confía en que la señora le escuchará con un corazón sensible. Pero ahora, la pregunta más importante para nosotros en esta noche es: ¿por qué Juan nunca perdió la oportunidad de recordar a sus lectores el mandato de amar a los demás? Sinceramente, piensa en eso. ¿Por qué Juan enfatizó tantas veces el mandato de amar? ¿No fue suficiente una sola vez? Incluso, ¿por qué este mandato fue repetido más veces por Juan que cualquier otro mandato? ¿No había más doctrina o más mandatos de mayor importancia para la iglesia? ¿Por qué una y otra vez Juan volvió a lo mismo, a la cuestión y al mandato de amor? Solamente tenemos que mirar, por ejemplo, todas las menciones de este mandato y el tema del amor en la primera carta de Juan. Entonces, quiero que me acompañen a la primera carta de Juan para que miremos solamente de vista de pájaro, o sea, muy rápido, qué es lo que Juan ya había escrito antes. En primera de Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Primero de Juan 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Y ahora el versículo 18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y el versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Y ahora el el capítulo 4, versículos 7 al 8. Amados,
amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 1 de Juan 4, 11 al 12. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amemos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Y ahora el mismo capítulo, versículos 19 al 21. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y por último, el capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. Muy rápidamente mirando lo que Juan ya había escrito, y eso ni siquiera es mirando lo que Juan recordó en su evangelio. Entonces es evidente que el mandato de amar es importantísimo para Juan, pero la pregunta sigue, y ahora es para nosotros. ¿Damos la misma importancia a amarnos los unos a los otros que la Biblia da? Estamos tan preocupados con el deber de amarnos mutuamente como Juan. ¿Por qué no priorizamos amando a los hermanos en la fe con tanta intencionalidad que amerita? La necesidad de volver al amor y a recordar este mandato es tan fundamental. El amor es central para la vida cristiana y la práctica de la verdad. Para Juan, andando en la verdad y amando a los hermanos era una cuerda unida y que el uno no podría existir sin el otro. Y ahora a continuación, Juan explica lo que él tiene en mente en cuanto al amor hacia los demás. Y tenemos que estar preguntándonos, ¿cómo es el amarnos los unos a los otros? ¿Cómo debemos amar? Pero volviendo a eso, ¿damos la misma importancia a amarnos los unos a los otros que la Biblia da? ¿O ya estamos cansados con lo que Juan viene diciendo una y otra vez? Aquí vamos a ver ahora en el versículo 6 la conexión que existe entre la verdad y el amor, esta conexión que Juan establece, y aún ni siquiera es lo que Juan establece, es lo que Dios hizo, es el diseño de Dios, esa conexión entre la verdad y el amor, y Juan simplemente lo está escribiendo. El versículo 6, y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Hasta este momento, si han estado poniendo cuidado, parece que esta enseñanza ha sido dos enseñanzas diferentes. Punto 1, andando en la verdad, y punto 2, amando a los demás. Para nosotros estamos mirando los dos puntos, las dos ideas, y el versículo 4 y el versículo 5, como estos dos realmente no tienen mucho en común, solamente van en orden. Y mientras que para nosotros andando en la verdad y amándonos los unos a los otros parecen ser como exclusivos, para Juan hay una unión de andar en la verdad y amar a los demás. Y lo explica aquí. Juan no puede concebir cómo alguien puede practicar la verdad y no amar. O cómo alguien puede amar y no practicar la verdad. Los dos son unidos. Aquí tenemos una clara definición bíblica de qué es el amor. Mira, el versículo 6, y este es el amor.
una afirmación categórica, concluyente, que dice, este es el amor. ¿Qué es el amor bíblico, Juan? Andemos conforme a sus mandamientos. El amor bíblico es andar conforme a los mandamientos de Dios. ¿Qué definición tan simple y sencilla? Eso de pronto sería algo que quieren subrayar en sus Biblias. Toman apuntes allá. ¿Qué es la definición bíblica del amor? Aquí está. Nota también la dicotomía que existe entre el amor verdadero y bíblico y el amor mundano. La definición del mundo por lo que es el amor es muy contrario. Supuestamente el amor es un sentimiento de vivo afecto o una supuesta inclinación hacia una persona. O algunos incluso dicen que es un sentimiento de intensa atracción emocional o sexual hacia una persona. Claramente, el mundo cree que el amor es algo que sucede, o que es una emoción, que es algo inesperado, invisible, incontrolable. Supuestamente caemos en el amor y perdemos el amor, o que el amor se enfrió. Según el mundo, el amor es algo frágil, es mutable, es frívolo, es definitivamente caprichoso, es muy fluctuante, y creo que siempre dicen que el amor es ciego. Pero, sin embargo, lo que estamos mirando aquí, lo que la Biblia nos está revelando, es que la definición bíblica del amor es superior en todo sentido. Porque, primero, es verdad, y segundo, porque es real. El amor del mundo es ni siquiera una versión comparable al amor bíblico y verdadero, porque es sencillamente basura y no tiene valor. Quienes juegan con este amor ficticio del mundo solamente cosecharán tristeza y amargura. El amor del mundo es la madre de muchos pecados y vicios, mientras que el amor bíblico es la madre de todas las virtudes cristianas y las gracias espirituales. Y entonces, evidente, Juan tenía una convicción fuertísima sobre la naturaleza del amor verdadero, y que el amor se distingue por su conformidad a la verdad bíblica. Y tenemos que regresar una vez más a su primera carta para ver que esto no es algo nuevo. Juan escribió en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 2 al 3, lo siguiente: En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios. ¿En qué consiste el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. El amor bíblico, entonces, es vivir en la verdad, es practicar la verdad, es obedecer los mandamientos de Dios, es ser como Cristo, es ejercerse en la piedad, es buscar la santidad en el temor de Dios, es mortificar la carne y vivificarse en el espíritu. Aquí se puede ver claramente cuando uno entonces no está amando. Se manifiesta porque alguien no está andando conforme a los mandamientos de Dios. Cuando alguien no está guardando los mandamientos de Dios. Dado que el amor verdadero es esa clase de obediencia, cualquier persona que dice amar, pero está viviendo contrariamente a la verdad de Dios, en verdad no está amando. No tiene el amor bíblico en lo que estamos viendo acá. Y hay unos ejemplos que podríamos pensar, y hay muchos más, pero solamente por decir algunos. El hombre o la mujer que fornica con su novia o novio y dice que le ama es un mentiroso. El esposo que maltrata a su esposa y dice que ama a su esposa es un mentiroso. La esposa que menosprecia a su esposo y dice que ama a su esposo es una mentirosa. El hijo que desobedece a sus padres y dice que ama a sus padres es un mentiroso.
El padre que no gobierne bien su hogar y dice que ama a su familia es un mentiroso. El creyente que no pertenece fielmente a una iglesia local y dice que ama a la iglesia es un mentiroso. El creyente que rehúsa perdonar y reconciliarse con un hermano en la fe y dice que ama a su hermano es un mentiroso. El creyente que desobedece a Dios consciente y constantemente y dice que le ama, ¿qué es? Es un mentiroso. Y ese es el lenguaje que Juan ya había utilizado en su primera carta. Es muy fuerte, es muy radical. Si alguien dice algo y hace lo contrario, si no hay una coherencia entre su decir y su actuar, es un mentiroso. Y punto. Mira que hay una coherencia entre el amor verdadero y la obediencia a la palabra de Dios. Los dos van de la mano. La práctica de la verdad es una clara manifestación del amor a los demás. Pueden notar además un cambio que ocurre en la mente de Juan. Inicialmente, él escribe mandamiento en el versículo 4, tal como hemos recibido mandamiento del Padre, mandamiento en singular. En el versículo 5, no como escribiente un nuevo mandamiento, mandamiento en el singular. Pero ahora más abajo que andemos conforme a sus mandamientos. Ahora está en el plural y después vuelve y este es el mandamiento. Se vuelve al singular. Esto es como algo interesante. Uh, esta diferencia es una clave para abrir cuál es el mandamiento y cuáles son los mandamientos. Claramente, el mandamiento en singular es el de amarnos los unos a los otros, mientras que los mandamientos son todos los demás mandamientos que tienen que ver con el primer mandamiento de amarnos los unos a los otros. Eso es confuso. Entonces, vamos a acudir a algo que Pablo escribió en Romanos. En Romanos 13, empezando en el versículo 8 al versículo 10, vamos a ver que Pablo aclara algo que podría ser una posible confusión. Pablo escribe lo siguiente: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, ¿qué es esto? No cometerás adulterio, mandamiento. No matarás, un mandamiento. No hurtarás, un mandamiento. No codiciarás y cualquier otro mandamiento. Los mandamientos en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Estamos viendo aún incluso que Pablo tiene la misma comprensión de esto. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Aquí estamos viendo el mandamiento cardenal para el cristiano es el de amar a los demás. Claramente, el amar a los demás es el cumplimiento del resto de los mandamientos de Dios. Santiago lo expresa de esta manera: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Entonces, hay esta conexión que cuando estamos amando a nuestros hermanos, estamos cumpliendo a los demás mandamientos. Pero la inversa es cierta. Cuando estamos cumpliendo los mandamientos, estamos amando a nuestros prójimos. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Juan una y otra vez vuelve a este mandato de amarnos los unos a los otros? Porque es lo que es la vida cristiana. Ahí se resume. Ahí el amor es el cumplimiento de la ley. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y Juan, ahora en medio de lo que va a venir, en medio de lo que viene más adelante, hablando de la situación presente y amenazante de los falsos maestros,
necesita recordar a ese señor y a sus hijos de la necesidad, la práctica de la verdad, que es amar los unos a los otros. Se puede ver que el amor, que es clave la verdad, que los dos van conectados, que el que dice que ama, ande en la verdad, y que el que está andando en la verdad debe amar. No están en conflicto, nunca. Y aquí los dos son viejos amigos. Nunca tienes que reconciliar a los amigos. Lo que tenemos que ver es la sabiduría de Dios y cómo Él ha unido estos dos. Y cómo aquel que está andando en la verdad está amando y aquel que está amando está andando en la verdad. Amados, tenemos que ser conocidos por andar en la verdad y por amarnos los unos a los otros, porque en eso radica la práctica de la verdad. En eso radica. Lo que podemos ver es que hay esta conexión que Juan hizo, o más bien, no lo que Juan hizo, lo que Dios hizo, el diseño de Dios en que hay una clara unión entre la verdad y el amor. Y quienes intentan dividirlos o ponerlos como en una tensión o un conflicto es una imposibilidad realmente, porque los dos van de la mano, los dos son tan juntos que es imposible verlos en conflicto cuando estamos viendo lo que la Biblia nos presenta, cuando estamos viendo lo que Juan nos está presentando. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Entonces, si quieres ser, bíblicamente hablando, alguien que es caracterizado por el amor verdadero, debe ser alguien que se caracterice por andar conforme a sus mandamientos, por andar en la verdad. Y por eso, si lo podemos recordar, por eso el gozo, la alegría de Juan está tan increíblemente grande. Él está feliz, alegre, gozoso de ver y atestiguar que hay algunos de los hijos de esta señora quienes están andando en la verdad. Juan está viéndolos andar y es lo mismo que él dice, no tengo mayor gozo que este al saber, a ver que mis hijos están andando en la verdad. Entonces, eso debería ser lo que nos motiva. Y este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él, andando en este mandato de amarnos los unos a los otros. Entonces, en conclusión, la práctica de la vida, perdón, la práctica de la verdad es el vivir continuo para el Hijo de Dios. No existe para quien afirma ser un creyente, para quien afirma ser un hijo de Dios, una disociación de no andar en la verdad. Se distingue por andar en la verdad, por amar a los demás. Es alguien que primeramente ha conocido la verdad de Dios para después vivir en conformidad a esta misma verdad. Aquel caminar en la verdad es en realidad una manifestación de amor a su prójimo, y no solamente de amar al prójimo, sino además de amar a Dios. Los dos van muy de la mano. No tenemos tiempo, pero es increíble ver cómo Juan articula en su primera carta este círculo donde si decimos que amamos a Dios, debemos amar a nuestros prójimos. Si estamos amando a nuestros prójimos, debemos obedecer a los mandatos de Dios. Y es cuando estamos obedeciendo a los mandatos de Dios y es cuando estamos amando a nuestros prójimos que estamos amando a Dios. Y esta conexión entre andar en la verdad
y amar a los demás es inquebrantable. Y por lo tanto, solamente los cristianos tienen la habilidad de amar verdaderamente. No es posible para alguien que está fuera de Cristo. Es imposible. Amémonos los unos a los otros. Por lo tanto, si estamos en Cristo, obedecemos los mandamientos de Dios si estamos en Cristo. Pero también recuerda lo que Juan dijo y grábalo sobre tu corazón. Los mandamientos de Dios no son gravosos, sino que son provechosos, son para el creyente un gozo de poder poner en práctica. Pero nunca podemos olvidar de Jesucristo, quien nos amó primero, para que podamos amar a los hermanos en la fe, para que podamos amar a Dios. Gracias a Jesús por obedecer la ley de Dios perfectamente en nuestro lugar y entregarse a sí mismo por nosotros para darnos su justicia. Y allí, con esta nueva vida, con esta justicia perfecta, tenemos la habilidad por medio del Espíritu Santo andar en la verdad. Alabado sea nuestro bendito Salvador que nos permite practicar la verdad para la gloria de su nombre y amar como Él nos ha amado. No olvidemos que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Oremos.